protestantes no enseñar. Que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes? Que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? Que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle: jaque mate. Existe, que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. Consigo mismo. A ver, como el hijo pródigo. Cuando el hijo vio, venía su padre corriendo, le dio un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Viene de Dios, que reconcilió consigo el mundo, consigo mismo. Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No corra. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, en Cristo Jesús. Y nos dio... No, diga. Lea lo que dice ahí. Y lea. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Ponga el dedo ahí. Ajá, sigue de ahí en adelante. Y todo esto proviene de Dios. No, donde ponga el dedo, donde iba, donde quedó. Cristo. Ajá, por Cristo. De ahí en adelante. Por Cristo. Y nos dio... Yo quiero que ustedes logren ver que los hombres recibieron el encargo de practicar la misericordia de Dios, o el perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, o el ponerle el vestido nuevo a las demás personas. Repítalo, donde tenía el dedo puesto. Y nos dio... ¿Qué entienden ustedes ahí? Y nos dio... ¿Qué entienden ustedes ahí? Y nos dio... ¿Lo entienden? A los hombres nos dio el ministerio, la tarea, el encargo, el trabajo. Doña Lupa, ¿de qué? Aunque le duela a los protestantes, ¿de qué? de la reconciliación. De la reconciliación a hombres. Y no proviene del Papa, y no proviene de los curas. ¿Recuerda que decía el versículo 18? Y todo esto proviene de Dios. No proviene de los hombres. Y si proviene de Dios, ¿quién soy yo para decir no lo acepto? Lo rechazo. Es que mi pastor dice, diga lo que quiera. A mí me importa lo que diga la Biblia. Y ojo, la Biblia Reina Valera. Entonces vean ustedes que la misericordia de Dios es que reconcilió consigo mismo. A Él le pareció bien hacerlo, por medio de Cristo. Pero como nosotros no estábamos en ese tiempo, entonces a los ministros, ¿por qué llaman ministros? Porque les dio el ministerio, el encargo. A los ministros, a los sacerdotes, le dio el ministerio de la reconciliación. Y si no entienden qué significa reconciliación, paren la oreja porque viene la explicación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué significa eso? Ahí viene. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle eso. ¿Qué significa que Dios estaba reconciliando consigo al mundo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta a los hombres sus. Ese es el sacramento de la confesión, que Dios nos dio a los sacerdotes, el ministerio de la reconciliación, donde Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué rico!
¡Qué dicha! Eso se llama misericordia. Y en contra de esa obra de misericordia de Dios están los protestantes. ¿Qué quiere, que los aplauda? No. Le están robando al mundo la misericordia de Dios, que le dice a los siervos, pónganle el vestido. Y dicen los protestantes, no, si no me lo pones tú directamente, me quedo cagado como estoy. Porque estaba cagado de la caca de cochino. O no, sino que estaba cuidando el muchacho. Por eso verán que si la obra de Dios es perdonar al ser humano, la obra del diablo es que el ser humano no reciba el perdón de Dios. Y por eso es que existen tantos protestantes, porque el diablo no quiere que la gente se confiese, que reciba el perdón de Dios. La gente no quiere que reciban la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios ahí está, por medio de los ministros. Y ahora, cuando Jesucristo prolonga esa misericordia en manos de los hombres, está en Juan 20, 23. En Juan 20, 23, Jesucristo da el poder a los hombres de perdonar los pecados, o sea, de administrar la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, no llevar en cuenta los pecados de los hombres. Óiganlo, Juan 20, 23. A quienes remitiereis los pecados. Remitir significa perdonar, pero a los protestantes no les conviene colocar la palabra perdonar. Coloca la palabra remitieres para que la gente diga, ¿y qué será eso? Pero de todas maneras busquen qué significa remitieres. A quienes remitieres, ¿qué? ¿Otra vez? A quienes remitiereis los pecados. Está hablando de los pecados. Entonces, busque la palabra remitieres. Es que a quienes perdonen los pecados, les son remitidos. Les son perdonados. Y a quienes se los retuvieres. Y a quienes no se lo perdonen, se los retuviere, les son retenidos. No les serán perdonados. ¿A quién se lo dijo Jesús? Versículo 21. ¿A quién se lo dijo? Entonces Jesús les dijo otra vez: a los discípulos. Paz a vosotros. Como me envió el Padre. Miren la prolongación de la obra de Cristo en manos de los hombres. Como me envió el Padre envió a Jesucristo. Mire cómo se prolonga la misericordia de Dios por medio de los hombres, por mandato de Cristo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la prolongación. Así también yo os envío. Jesucristo envió a los hombres a prolongar la misericordia de Dios, el perdón de los pecados. Pues bueno, ahí está claro. A quienes le perdonen el pecado le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin. Esto, a pesar de que está claro en la Biblia Reina Valera, lo niegan los protestantes. Y si niegan esto, que es la misericordia de Dios aquí, tan clara que está, ¿será que no van a negar la misericordia de Dios allá? La misericordia de Dios es eterna. Es aquí y allá. ¿Quieren ver que es aquí y es allá? La misericordia es el perdón de los pecados, el no llevar cuenta de los delitos del ser humano. Pero ¿qué pasa? Si usted recibe el perdón aquí, quedó perdonado. Pero si no recibe el perdón y se muere sin perdonar, le quedan retenidos. ¿Pero la misericordia se acabó? No, la misericordia continúa, porque la misericordia de Dios es eterna. Eterna significa no termina aquí, sino se prolonga en el más. Vamos a verlo en la Biblia. ¿Cómo es que la misericordia de Dios se prolonga más allá? Que nosotros llamamos purgatorio. O sea, que si se murió con pecado aquí, todavía la misericordia de Dios lo alcanza después de la muerte. Puede tener un perdón
más allá de la muerte. Hermanos, si no está en la Biblia, no me crean. Y hermanos separados, si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Pero se la voy a demostrar con la Biblia Reina Valera para decirle a los protestantes, jaque mate. La misericordia de Dios es eterna. Existe aquí y existe en el más allá. ¿Lo quieren ver? ¿Preparados? Bueno, vamos. San Mateo capítulo 12, versículo 32. San Mateo capítulo 12, versículo 32. Vamos a ver cómo la misericordia de Dios es eterna, se prolonga más allá de aquí. Aquí hay un perdón, una misericordia, y allá después de la muerte hay otra misericordia, porque la misericordia de Dios no termina, sino que es eterna. Vamos. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Ahí está la misericordia de Dios aquí. Aquí está. Hay un perdón aquí. El que hablare contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Ahora vean que hay una misericordia más allá, o sea, un perdón de los pecados después de muertos. Pongan cuidado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, Ahí viene, Lupita, vean que después de la muerte hay opción a perdonar los pecados también. Pongan cuidado. no le será perdonado ni en este siglo, Ni en este siglo, en esta vida, ni en el venidero. ni en el venidero. ¿Por qué dice? No le será perdonado aquí, esto es misericordia de aquí, ni en la otra vida, ni en el otro siglo, ni cuando pase la frontera, pues. O sea que al pasar la frontera, también hay una opción para hacer, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado aquí, ni allá. ¿Me captan? De modo que aquí hay una manera de perdonar y allá hay otra manera de. Como usted y yo lo creemos, entonces oramos por los muertos para que la misericordia de Dios los alcance allá. Aquellos que no hayan pecado contra el Espíritu, sí les será perdonado allá. Miren la misericordia de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 32. Mateo 18, 32. Van a ver cómo dice la Biblia que si usted y yo morimos, Dios todavía tiene misericordia de nosotros y puede hacernos pasar por lo que usted llamamos purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque vamos a purgar una condena. Era la palabra técnica en el derecho, eso de donde condenan a la gente. Donde condenan a la gente. ¿Derecho de qué? Penal. Eso. Gracias por eso. A ver, escuchen. Va. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Esa es la misericordia de Dios? Dios nos perdona, pero Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos, que seamos capaces de perdonar. Toda esa deuda se la perdoné. Los ubico. ¿Se acuerdan que el Señor le perdonó la deuda a uno que le debía $100,000? Y cuando salió de allí, ese sinvergüenza encontró uno que le debía $5 y lo agarró por el cuello y le dijo: me paga los $5 o lo mato. No, pero mire, no, pero entonces lo vendió, lo iba a matar, lo iba a mandar a la cárcel, y le fueron y le contaron al Señor. El Señor lo llamó: tráigamelo para acá. Yo le perdoné $100,000 y usted no perdonó $5. Ahora usted la va a pagar. Vaya, va a pagar. Y cuando pague el último centavo, saldrá. Ponga cuidado. Otra vez. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, Estamos hablando de la misericordia de Dios, que es eterna. Sigue. como yo tuve misericordia de ti? Ahí está la misericordia de Dios. Sigue. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, Le entregó a los verdugos, que es cuando se muera, Dios lo va a entregar a lo que llamamos purgatorio, hasta que pagase todo lo que le debía. ¿hasta cuándo? Hasta que pagase todo lo que le debía. Ese no es el infierno, porque del infierno usted no sale nunca. Eso se llama purgatorio, porque ahí va a purgar todo lo que debe y después sale, por eso se llama purgatorio. ¿Por qué no se llama infierno? Porque de ahí no puede salir, no puede pagar lo que debe y salir. Si pudiese pagar lo que debe y salir, no se llamaría infierno, se llamaría purgatorio. ¿Y por qué lo llamamos purgatorio? Porque dice, siervo malvado, ahora te vas a meter a la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y escúchenlo cómo termina el Evangelio. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros, Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. si no perdonan de corazón a los hermanos sus ofensas. Lo hará con la esposa que no perdonó al marido. Lo hará con el esposo que no perdonó a la mujer. Lo hará con la madre que no perdonó a la hija. Lo hará con el hijo que no perdonó a su padre o a su madre. Lo hará con el fiel que no perdonó al cura. Lo hará con el cura que no perdonó al obispo. Así mismo hará Dios con ustedes si no perdonan no como las mujeres que yo le perdono, pero no olvido. O como los hombres que dicen yo le perdono, pero cuando sale bravo le sacan los trapitos al sol a la mujer. ¿Qué cuento de perdón es? Pero ahí está entonces lo que llamamos purgatorio. Saldrá de allí cuando purgue, cuando pague la condena. Los protestantes dicen, yo no he encontrado en la Biblia donde dice purgatorio. Ni la va a encontrar, ahí se muere. No la va a encontrar. Ahí va a decir que va a pagar hasta el último centavo, y eso en términos de derecho de ¿qué? Penal, se llama purgar una condena. Y de ahí viene la palabra purgatorio. Si no la quiere llamar purgatorio, no lo llame. Diga, la persona que muere en el pecado tiene la opción de que Dios le perdone allá después de que haya pagado. ¿Me captan? Otra. Mateo capítulo 5, versículo 25. Jesucristo nos dice que tenemos la oportunidad de aquí en la tierra, estamos en la tierra, 5:25, aquí en la tierra, vamos camino hacia el cielo y tenemos la oportunidad de recibir el perdón y de perdonar. Pero que si no lo hacemos así, llegaremos ante el tribunal de Dios y nos va a mandar a la cárcel, otra vez la cárcel. Y va a decir que de esa cárcel no podemos salir, sino hasta que paguemos el último centavo. Óiganlo de nuevo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, mientras estamos en esta vida, vamos de camino, ¿para dónde? Para la presencia de Dios. Ponte de acuerdo, ¿qué significa? Perdónense. ¿La mujer tiene que perdonarle al marido? Sí. ¿Y el marido a la mujer? También. Entonces pónganse de acuerdo. Ah, mi amor, tú también me has fallado. En otras cosas, pero también me has fallado. ¿Para qué peleamos? Somos humanos. Mire, a nosotros nos enseñaron mal. A las mujeres le dijeron que tenía que buscarse el hombre perfecto para casarse. Y se casan engañadas pensando que su esposo es el hombre perfecto. Será el perfecto, pero el perfecto no. Y a la mujer y al hombre le dicen que la mujer tiene que ser perfecta. No, señor, nos engañaron, nos mintieron.
Entonces cuando la mujer ve que su marido se equivocó, dice, ¿yo con quién me casé? Me vendieron la idea que yo me había casado con un hombre perfecto y este hombre se equivocó. ¿Con quién me casé? Tonta. ¿Para qué se puso a creer que se había casado con un hombre perfecto? Igualmente el hombre que piensa que se casó con la mujer perfecta, ¿qué pasa el día que falle? Tenemos que ser conscientes de que se casa, decir, bueno, me casé con una mujer que no es perfecta. Cuando se equivoque, le perdono, y a quien más se le perdona, más ama. Seguimos adelante. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Eso es lo que cuesta practicar. El Evangelio de Cristo. Ahorita volvemos aquí porque yo quiero compartir lo que dice San Lucas capítulo 17, versículo 3. Ahorita volvemos para acá, no me pierdan porque ahorita volvemos para acá. San Lucas 17, 3. Cuando Jesucristo habló de la misericordia, del perdón que deberíamos tener ustedes y yo con los demás. Para que ustedes vean lo difícil que es perdonar. No es fácil. Y a lo mejor nos vamos a casar con una persona que es humana y se va a equivocar. ¿Qué hacemos cuando se equivoque, cuando peque? Mirad pues vosotros mismos. Estén pilas, no pongan la mirada de los demás. No anden mirando y criticando a los demás. Pongan los ojos en ustedes mismos. Mírense en el espejo. Examínense ustedes mismos. ¿Otra vez? Mirad pues vosotros mismos. Mirad pues por vosotros mismos. Mirémonos cada uno de nosotros. No andemos mirando si el otro se equivoca. Sabemos que el otro se puede equivocar. ¿A usted qué le importa? A mí sí me importa. Pues si le importa mucho, vaya, hable con él. Ah, no, yo no puedo hablar con él. Entonces cállese la boca. En mi tierra dice, no se sapo. No se mete en lo que no le importa. Pero si me importa, si le importa mucho, ora por él. Habla con él. Pero no tiene por qué hablar de él. Es que estos ojos que le dieron la tierra, estos ojos que le van de tragar la tierra, lo vieron. Ajá, ay, sí, se acabó el mundo, ay, sí. Y practique la misericordia. ¿Está escandalizado? ¿Por qué mira la basurita que hay en el ojo ajeno y no mira la viga que hay en el tuyo, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado? Me acordé de un cuento, llevaron a un hombre que estaba robando, lo agarraron preso. Le iban a juzgar y la ley era pena de muerte el que robara. Le descuartizaban, le iban quitando los dedos, después las manos y así hasta que muriera. Delante del rey. Ponen el rey en su trono, vienen los jueces, vienen los que los condenaban. Hemos agarrado a este hombre infragante, estaba robando. La ley dice que hay que matarlo de esta manera, descuartizarlo, porque es un ladrón. Y dice la ley, todo ladrón debe morir. Cuando lo van a comenzar a matar, a descuartizar, el hombre mira al rey con cara de compasión y de nostalgia y de súplica y le dice, mi rey, soy un condenado a muerte y soy culpable. Y por ser culpable y tener conciencia de que robé, no me niego a morir. No te pido que me libre de la muerte. Solo te pido que por favor me deje hablarte un momentico y reciba un obsequio muy grande que yo tengo. Y que no se lo puedo dejar a nadie porque es un obsequio muy hermoso, muy valioso y que solo el rey merece recibirlo. Y el rey dijo, habla, déjenlo que hable antes de matarlo. Pero no se va a escapar de la muerte. No estoy pidiendo eso. Acepto morir porque soy culpable. Soy un ladrón. Le digo, mire mi rey, gracias por la oportunidad que me brinda. Pero obsequio, señor rey. Claro que sí. El hombre se dirige al rey y le va a colocar en la mano del rey. Y cuando le va a colocar, perdón mi rey, se me olvidaba decirle que está en una cajita porque resulta que esta perla es misteriosa y se debe sembrar
para que produzcan más perlas preciosas. Pero no puede ser tocada por una mano que haya robado, porque ese día perdería todo el encanto y se convertiría en algo podrido. Por eso está en una cajita. Y como yo soy ladrón, no puedo tocar la perla si no es en la cajita. Pero usted, como es el rey, se la puedo colocar en sus manos. Y cuando la fue a colocar, dijo el rey, llama un momentico. Lo que pasa es que, o sea, yo en mi vida pues también robé, yo no quiero que eso se dañe. Venga mi ministro, acá, reciba usted la perla. Cuando le va a colocar le dice, pero no se olvide que nunca pudo haber robado, porque si no, se muere. Y dice el rey, y si se llega a destruir eso, te quito la cabeza, señor ministro. Dice mi rey, entonces deje al gobernador. Porque uno no sabe, ¿no? Uno sabe que yo manejo el plata y uno no sabe. Venga el gobernador. Pero si eso se llega a destruir, le quito la cabeza, señor rey. A mí me parece que es un riesgo muy grande, porque usted sabe que yo también trabajo en la política y la política a veces es sucia, ¿no? Y uno sin darse cuenta, no porque uno quiera y ha agarrado cosas que no es de uno. ¿Por qué no se lo damos mejor al alcalde? Y así fue pasando por todas las manos y ninguno quiso agarrarlo, porque la condición era que el rey le quitaba la cabeza si no nacía. Y cuando ya ninguno quiso, dijo el hombre, mi rey, se me va a destruir la perla, ¿a quién se la regalo? Con gusto voy a que me quiten la vida. Pero no sean injustos, yo solo no he robado, todo este grupo también ha robado, todos deberíamos morir. Si me matan a mí solo, son unos injustos. Y dijo el rey, naguará, si es verdad, déjenme en libertad a este hombre. Todos somos pecadores, todos. Y el Señor dice, ¿por qué tenemos que tener misericordia? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora sí, seguimos con Mateo. Íbamos en Lucas 3, 17, 3. ¿Cómo es? Mírense. Cuando el rey comenzó a mirarse, cuando el ministro comenzó a mirarse, cuando el gobernador comenzó a mirarse, cuando se dio cuenta que en él también había problemas. Mírense cada uno. Si tu hermano peca contra ti, ¿nos ha pasado o no nos ha pasado? Y nos seguirá pasando. ¿Qué debemos hacer? Señalarlo, condenarlo, juzgarlo, ir a las redes, a los medios de comunicación y exponerlo al escarnio público. Vamos a ver. repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Nada de llevarlo a las redes sociales y exponerlo al escarnio público. Repréndelo. ¿No eres cristiano? ¿No eres creyente? ¿No eres hijo de Dios? Y Dios es misericordioso y te pide que seas misericordioso. Repréndelo. Y si tu hermano se arrepiente, perdónale. Que le perdone, Padre. Si Él me juró en el altar que iba a ser fiel, que le perdone yo. Usted no sabe lo que es sentirse uno traicionada. Tanto que yo lo amo. Y si 7 veces al día pecara contra ti. ¡Bárbaro! Te pasaste, Señor, te pasaste. Está bien que le perdone una vez, ¿pero qué? Y si 7 veces al día pecara contra ti. No me diga, Señor, no me venga a decir, porque dejo de ser cura, dejo de ser cristiano y me meto ateo. Pero yo perdonar 7 veces al día, no. No, te pasaste, Señor, te pasaste. Ya no, allá no llego yo, no. Yo no soy capaz de perdonar una vez, 7 veces. Vamos a ver qué dice. ¿Otra vez? Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviera a ti. No me venga a decir que le perdone, Señor. No me venga a decir. Diciendo, me arrepiento, perdónale. Ah, no.
¿Verdad que hasta aquí llegamos? Mejor metámonos a evangélicos, ateos, a lo que usted quiera, pero ya se pasó. Ya nos está exigiendo mucho. ¿Sabe por qué está haciendo Dios eso? Porque ustedes y yo somos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, nosotros como herederos tenemos que heredar lo mismo del Padre. Parecernos al Padre, tener un corazón como el Padre, amar como el Padre y perdonar como el Padre, que cuando Pedro le dijo, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, le dijo, no, 70 veces 7. O como dice el Papa, Dios no se cansa de perdonar, más bien nosotros nos cansamos de confesarnos. Ay, ¿para qué me voy a confesar siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y los protestantes se ríen de eso. Dicen, ustedes los católicos se van a confesar cada rato y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y meten un pecado y vuelven otra vez. Ay, sí, ellos no, ellos no. Aquí entre nos, yo comparo a los católicos con los perros y a los evangélicos con los gatos. Porque los católicos son como el perro, hacen pupú y ahí donde hacen pupú queda y que se vea. Y los evangélicos son como los gatos, también hacen pupú, pero tapan. Que no lo vean. Yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado. Pero cuando lo descubren es que andaba descarriado. ¿O no? Pero todo le embarramos, todo. Aquí no es que, ay, los evangélicos no pecan. El que no lo conozca que los compre, yo los conozco, no los compro. Pero seguimos. Vean ustedes, y si mi hermano peca 7 veces al día, 7 veces al día debes perdonarle. Miren ustedes la reacción de los apóstoles. Eran muy humanos. Pero eran humanos, pero tenían algo distinto a ustedes y a mí. Porque ustedes y yo hubiésemos salido corriendo y nos vamos y decimos, hasta aquí llego, Señor, te pasaste. Ellos también sintieron lo mismo, pero no dijeron hasta aquí llego. Ellos pidieron auxilio. Escuchen. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, te pasaste. Eso es una manera distinta de decirle te pasaste. Le digo, Señor, aumentanos la fe. Porque nosotros creemos en ti, pero hasta allá no llegamos. No nos alcanza la fe para creer esto. Para aceptar esto no nos alcanza la fe. Señor, ¿por qué no haces un favor? Si tú quieres verdaderamente que nosotros perdonemos 7 veces al día, ¿por qué no nos da un poquitico de fe, aunque sea? Aumentanos. Que si yo tengo un poquito de fe, yo soy capaz de hacerlo. Yo soy capaz de creerlo. Si yo tengo un poquitico de fe, yo perdono a mi esposo. Y si yo tengo un poquitico de fe, yo perdono a mi esposa, aunque la encontré en la cama con otro. Porque tengo, aunque sea un poquitico de fe. Porque creo en Jesucristo. Pero si no tengo fe, no perdono ni a mi madre. Ni aunque me esté muriendo. Porque me tiró a la basura. Porque me abandonó cuando yo era un niño. Porque me mintió y no me dijo quién era mi padre. Y ahora descubro que mi padre es el borracho del pueblo. No se la perdono. ¿Y qué dijo Jesús cuando le dijo, aumentanos la fe? Dijo Jesús, Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Se lo traduzco en castellano? En castellano significa, ¿por qué dice que aumentan la fe? Ustedes no tienen fe ni como un granito de mostaza. Ni siquiera así de grande. Porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, aunque sea una chispa de fe que tuviese, serían capaces de decirle a ese problemón que tiene, me traicionó, con esa chispitica de fe diría, quítate de ahí y lárguese al mar, y le obedecería y pare de sufrir. Y con esa chispitica de fe sería capaz de perdonar a su hija que le salió preñada en la casa. Con esa chispitica de fe, quítate de ahí, plántate en el mar y se acabó el problema. Y sería capaz de perdonarle al vecino que le preñó la hija.
Y sería capaz de perdonar a aquel sinvergüenza que le mató a su hermano. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a ese sicomoro: arráncate de ahí y plántate en el mar, porque aquí me estorba, me hace daño, no lo quiero, vete de aquí. Y por muy grande que sea y por muchas raíces que tenga, le obedecería y quedaría libre. Pero nos falta fe, al menos como un granito de mostaza. En resumen, solo perdona el que tiene fe. Y si usted no es capaz de perdonar y vive con odio y resentimiento en el corazón, es porque no tiene fe ni siquiera como un granito de mostaza. Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Es porque usted ve la basurita que hay en el ojo del hermano y no ve la viga que hay en el tuyo. ¿Acaso nunca te has equivocado? ¿Acaso nunca has pecado? La misericordia de Dios entonces es que Él viene a perdonar 70 veces 7. La misericordia de Dios está reflejada en Isaías capítulo 1, versículo 18. Aunque sus pecados sean rojos, rojitos, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Rojos, rojitos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿cuál es el problema, hijo? ¿Cuál es el problema? Que has pecado. Ajá, ¿cuál es el problema? Ha sido el pecado más grande ser rojo, rojito. ¿Qué digo? Un pecado rojo, rojito. ¿Cuál es el problema, hijo? Dios te puede perdonar. Ándale. Dios, venga, hablemos, dice Dios. Venga, hablemos. ¿Por qué perdernos de la misericordia de Dios? ¿Por qué? Si Dios es misericordioso y nos ama. Entonces volvemos a Mateo 5:25, donde íbamos. Ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas de camino, porque si no va a llegar al juez. Vamos a ver cómo es la cosa. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu hermano que va en camino significa reconcíliate con tu hermano en el camino. Perdona 7 veces al día, o 70 veces 7, o sea, por siempre. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Y si no lo haces, y si guarda odio, rencor, resentimiento, venganza, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿cuándo vas a llegar al juez? Cuando te mueras. El juez es Dios. Y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿A dónde lo va a mandar? Un poquito más acá. ¿Qué es la cárcel? Observen que no es el cielo. Observen que no es el infierno. Porque si fuera el cielo, no sería una cárcel, no lo compararía con una cárcel y no va a pagar, allá va a reinar. Si fuera el infierno, es eterno, de ahí no puede salir. Pero te mandará a la cárcel. Eso se llama purgatorio. ¿Por qué purgatorio? Porque va a purgar una sentencia en la cárcel. Eso está en el derecho, ¿qué? Penal. Va a purgar una sentencia. Va. Entonces, ¿qué pasa? Te llevarán a la cárcel. De cierto te digo. Nosotros no hemos muerto y no hemos ido allá para saber qué hay. Pero hubo alguien que sí lo hizo, Cristo Jesús, que es Dios. Y dijo, de cierto te digo, y por eso nosotros lo creemos, somos creyentes. De cierto te digo, Que no saldrás de allí. que no saldrás de allí nunca, porque ese es el infierno. Vamos a ver, otra vez. Que no saldrás de allí. Vamos a ver si dice nunca. Si dice nunca, es el infierno. No saldrás de allí, repítalo. Que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No es nunca, no es el infierno. No saldrá de allí, sino hasta que pague el último cuadrante. Y cuando pague el último cuadrante, saldrá de ahí.
Entonces, con razón, la Iglesia Católica habla de purgatorio. Y el purgatorio es el amor misericordioso de Dios, que es eterno y que es capaz de perdonar incluso en el más allá a las personas que han muerto en pecado. Y que para no llevarlos al infierno le da la oportunidad de pagar hasta el último centavo y ahora sí, véngase para el cielo. San Pablo lo dice más claro en 1 Corintios capítulo 3 versículo 13. En 3:13. San Pablo lo dice en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Atención, miren lo que viene. Miren el purgatorio. Está hablando del fuego que va a probar, que va a purificar. Se llama purgatorio. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Sigue. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. ¿Sufrirá? Pérdida. Aquí viene el purgatorio, vean. Sufrió pérdida. Sigue. Si bien él mismo será salvo. Si bien al final será salvo. Aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por el fuego. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos purgatorio, matarirerirerón. Y si los evangélicos no les gustan, matarirerirerón. A mí, ¿qué me importa? Matarirerirerón. Pero aquí dice en la Biblia que si la persona ha fallado, ha pecado, sí se salvará. Pero como quien pasa por él, fuego. Entonces, como usted y yo sabemos eso, oramos por las personas que han muerto. Pedimos a Dios por las personas que han muerto, para que Dios tenga misericordia, para que Dios lo saque de esa cárcel lo más antes posible, para que Dios le devuelva eso que ha perdido. Señor cura, ¿y dónde lo dice la Biblia? ¿A dónde lo dice la Biblia? Porque que yo sepa, el pastor me dijo a mí que cuando uno se muere, muerto el perro, se acabó la sarna. La persona se muere, lo enterraron y esa persona no sabe más de vida. Y a mí ninguna parte de la Biblia dice que podemos orar por esas personas que han muerto en pecado. Eso no lo dice la Biblia. Y a mí me han dicho, así lo dice el pastor, y lo que diga el pastor es palabra de Dios. Lo que diga la Biblia a mí no me importa. Así son los protestantes. Porque los protestantes ven que yo le doy capítulo y versículos de la Biblia Reina Valera y dice, ese cura está endemoniado. La verdad la tiene el pastor, aunque el pastor no le dé capítulo y versículo. Vean ustedes por qué en la Iglesia Católica se nos enseña sobre el purgatorio. Y que podemos orar por esas personas que están en el purgatorio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Aquí la doctrina que ustedes han escuchado de los protestantes, que dice, primera de Juan, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. A ver, observen esto, antes de leerla. Los protestantes dicen, no existe purgatorio. Si una persona se murió, se acabó como un perro. Cuando venga Cristo en el juicio final, lo resucitará. A unos para el infierno y a otros para el cielo. Pero mientras tanto, no pasó más nada. Pero, pastor, ¿y si una persona muere en pecado, pero que no sea un pecado tan grande, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? ¡Maldito para el infierno! A ver, pastor, ¿y si hay una persona que sea cristiana evangélica? Es pastor, de paso.
Es la persona más santa, pura y buena que hay en el mundo. Por eso no le digo que sea católico, ¿verdad? Porque católico es una parranda de pecadores. Idólatras, borrachos, bailan pegados. Entonces, pastor, y si muere ese pastor, pero antes de morir, es una persona muy buena, pero antes de morir, pues usted sabe cómo está Venezuela la situación, ¿no? Y el pobre no tenía para darle comer a sus hijos, y fue y se robó la gallinita del vecino. Y cuando venía contento con la gallinita del vecino, se le comía a sus hijos, el vecino salió y le metió un tiro y lo mató. Y no le dio chance de arrepentirse. Murió en pecado. ¿Cómo llama el pecado? Robo. No se robó mayor cosa, se robó una gallinita y de paso el vecino era multimillonario. Tenía muchísimas gallinas. Ni sabe cuántas gallinas tiene. Y este fue y le robó la gallinita. Le metió un tiro y se murió en el pecado. Pregunto, recuerde que era el hombre más santo, ¿verdad? El único pecado que tiene ese hombre es haberse robado la gallinita. Pregunto, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? No, recuerde que le estoy preguntando al pastor. ¿Para dónde dice el pastor? Para el infierno. Porque Apocalipsis 21:27 dice, nada manchado, nada impuro entrará allá. Léalo para que vea. Apocalipsis 21:27. Nada manchado, nada impuro entrará allá. Vamos a ver. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Con pecado? Nada. ¿Y este murió? En pecado, robo. Y entonces, ¿para dónde va? Para el infierno. Pregunto, ¿y ese Dios que es misericordioso? Recuerde que el hombre no cometió pecado durante toda su vida. El único pecado que cometió fue que se estaba robando la gallinita, más nada. ¿Ese Dios será capaz de mandarlo al infierno por esa gallina? O sea, otra vez, pastor, ¿usted sería capaz de mandar a su hijo al infierno o a la cárcel, cadena perpetua, porque se robó una gallinita? Usted no sería capaz de hacerlo, ¿verdad que no? No. O sea que usted es más misericordioso que Dios, ¿verdad? Se la vacila, mi respeto. Porque usted no mandaría la cadena perpetua a su hijo por una gallina. Usted es más misericordioso que Dios. Pero qué Dios malo, ¿no? Qué Dios verdugo. ¿Qué cuento de misericordioso? Y que la misericordia de Dios es eterna. ¿Qué cuento? Para la prueba un botón, por una gallinita para el infierno. Qué misericordioso, ¿no? ¿Y cómo es que la misericordia de Dios es eterna? Hasta ahí le llegó. No fue capaz de tener misericordia de esa persona. Ay, queridos hermanos, eso es mentiras. La Biblia dice que hay pecados pequeños. Para los protestantes todo pecado es malo y todo pecado va para el infierno. Para el católico dice, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Hay pecados que usted va para el infierno y hay pecados que usted va para el purgatorio. El infierno es donde usted ya no tiene opción y el purgatorio es donde podemos rogar por esa persona para que Dios le perdone y esa persona se gane el cielo. Que no está en la Biblia. Hágame zoom ahí para que me vean los protestantes o acérqueme la cara. Que sí está en la Biblia, en la Reina Valera, que ustedes le quitaron sabiduría. ¿Por qué le quitaron sabiduría? Y al quitarle sabiduría, ¿se quedaron sin qué? Primera carta de San Juan. A la prueba me remito. Cuando digo que el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno. Pero no me pueden refutar ningún protestante. Ni de los que están aquí, ni los que están en el mundo entero. Y si hay alguno aquí que me quiera refutar, le doy permiso ahorita para que me refute, después que termine. Y tenemos tiempo para toda la tarde. Que venga y me refute y me diga que es mentira lo que estoy diciendo. Le doy chance, sea quien sea. No me importa de qué religión sea. Le doy la oportunidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Vean ustedes que la doctrina protestante se va para el suelo. Porque dicen los protestantes que todo pecado lleva al infierno.
Todo pecado lleva a la muerte, todo pecado, aunque sea una gallinita que se robó, se va para el infierno. Pues esa no es la misericordia de Dios y esa no es la palabra de Dios, y está escrito, y lo dice San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Óiganlo, por favor, óiganlo. Atención, atención. Si quiere me lee primero el 17 y después retrocedemos al 16. Léame primero el 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Robarse esa gallinita es un pecado. Ahora oigan, miren cómo se tira la doctrina protestante para el suelo. Que todo pecado lleva a la muerte y va para el infierno. Pongan cuidado. A ver qué dice la Biblia. Otra vez. Toda injusticia es pecado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si todo pecado es igual. Pero hay pecado no de muerte. Lo dice la Biblia Reina Valera. Otra vez repítalo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es lo que no entienden de ahí los protestantes? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Pero hay pecados que no son de muerte. ¿Qué sigue ahí? A ver, ahora el 16. ¿Por qué rogamos por los que han muerto en pecado? ¿Será que Dios les puede escucharnos y les puede dar vida? Sí, lo dice el cura Toro. Les aseguro que yo no había nacido en ese tiempo. Yo nací en el 2000. A ver, oigan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Mira, es lo que hacemos los católicos. Cuando miramos que una persona murió en pecado que no sea de muerte, pedimos a Dios por él, porque la Biblia dice que Dios se ha comprometido a darle. Repítalo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hay que hacer cuando vemos que una persona murió con un pecado que no sea de muerte? pedirá, Hay que pedir por él. y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Por eso rezamos por los que están en el purgatorio. Sigue. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Los que están en el purgatorio. Porque los que están en el infierno se fregaron. Vamos, cuidado. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ya se fregó. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Más claro, no canta un gallo. Y es la Biblia, ¿no? Y es la palabra de Dios. Entonces, cuando un protestante dice, es que en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, quédese con la palabra. A mí me importa la doctrina, la enseñanza. La doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada en la Biblia, con capítulos y versículos. Ahí la tiene para el que la quiera estudiar. Si no la quiere estudiar, es el problema suyo. Pero entonces viene el problema. ¿Por qué ellos dicen que no podemos orar por los que han muerto? Porque a ellos le enseñaron que cuando una persona muere se acabó hasta que venga Cristo y resucite a todos los muertos. Yo le hago una pregunta capciosa. Pregunto, ¿Cristo murió? Y le pregunto a los protestantes aquí, como ellos me están a través de las cámaras, están escondidos, insultándome a mí. Pero después que me insulte, responda a la pregunta. ¿Cristo murió? ¿Ustedes también respondan? Sí. ¿Cristo resucitó? Sí. Ahora pregunto, ¿como Cristo murió, nosotros vamos a morir? Sí. ¿Como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar? Sí. Pero viene la tercera pregunta. ¿Y qué pasó con Cristo desde el viernes que murió al domingo que resucitó? ¿Se acabó?
Porque los protestantes dicen, muerto el perro, se acabó la sarna. Y cuando uno muere, se acabó. Nosotros, Cristo es el modelo, es el ejemplo. Pues es justo que si Cristo murió, pues estaba muerto hasta que resucitó. De lógica, estaba muerto hasta que resucitó. Y cuando resucitó, comenzó a vivir de nuevo. Ajá, pero entonces, ¿qué hacemos? Desde que murió hasta que resucitó, que sería que usted muera hoy, hasta que resucite en el último día, estaría en la etapa del viernes a domingo. Que Cristo murió y resucitó el domingo. Y usted y yo tenemos que morir y resucitar en el último día. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, pregunto, ¿y dónde estaría Cristo? ¿O Cristo lo enterraron en el cementerio y se acabó? ¿Se acabó? El protestante que me diga que Cristo se acabó, porque muerto el perro se acabó la sarna, cuidado. Cristo no se acabó, pero murió, sí, como nosotros vamos a morir. ¿Y resucitó? Sí, como nosotros vamos a resucitar en el último día. Y mientras tanto, del viernes al domingo, ¿qué? ¿No existía? ¿Había muerto también el alma con el espíritu, con el cuerpo? Que no, que muere el cuerpo, pero el alma no. Y si ustedes quieren saber qué pasó con Cristo en ese tiempo, 1 de Pedro 3:19, búsquenlo en la casa y ustedes lo estudian en la casa. Y ustedes y yo tenemos que pasar igual que Cristo en ese tiempo. Entonces sabemos que una persona cuando muere, muere como Cristo. Y cuando resucita, resucita como Cristo, que fue el primero resucitado entre los muertos. Pero mientras está del día en que murió hasta el día en que resucita, no se ha acabado. ¡Vive! Su espíritu está vivo. No está muerto. ¿Y sabe por qué no está muerto? El alma. Está muerto el cuerpo, pero no el espíritu. ¿Sabe por qué? Por eso llamamos, hay que orar por las almas no por el cuerpo, porque el cuerpo está muerto. Hay que orar por las almas del purgatorio. El cuerpo está muerto, pero el alma está viva. El alma está viva. ¿Y por qué el alma está viva? Voy a comenzar diciéndole porque Lucas, capítulo 20, versículo 38. Nos asegura que tu Dios y mi Dios no es el Dios de los protestantes, es un Dios de muertos. Sino es un Dios porque para Él, no lo saben, porque para Él, dígalo, porque lo está leyendo, no marca. A ver, va, escuche. Porque Dios no es Dios de muertos. Como los protestantes que dicen, se murió. Muerto el perro, se acabó la sarna. No, Dios no es un Dios de muertos. Sino de vivos. Sino de vivos. Entonces el protestante puede decir, pues se refiere a nosotros que estamos aquí en la tierra, que estamos vivos. No. Eche un poquito más para atrás, el 37. Para que vea que no se refiere a nosotros que estamos aquí. Se refiere a los que ya murieron. Ahí estaba Moisés. ¿Cómo es? Abraham. Ya se me olvidó quién era. Bueno, vamos a ver quién es, que lo diga la Biblia, es que a mí me olvidó. Pero en cuanto que a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Había muerto o no había muerto? En el tiempo de la zarza. Claro, el tiempo de Moisés ya había muerto Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando de personas que ya habían muerto. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso que ya habían muerto. Porque Dios no es Dios de muertos. No están muertos. Sino de vivos. ¿Por qué? Pues para Él todos viven. Para los protestantes, todo muerto el perro, se acabó la sarna. Pero para Dios, todos viven. Pues si para Dios todos viven, para los católicos también. ¿Captan la idea? Y si quieres se lo muestro con la Biblia, Apocalipsis Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. En el capítulo 6, versículo 9, atención, vean que las almas de los que están enterrados en el cementerio no mueren con el cuerpo,
Las almas viven, por eso nosotros oramos por las almas del purgatorio. Yo, antes que la encuentre aquí, yo quiero hacer una aclaratoria. Mire. Es lo mismo, pero es para saber identificarnos, ¿sí? Uno tiene que saber identificarse. Mire, es lo mismo. Pues si usted no quiere hacerlo, pues yo le doy un consejo. Mire, normalmente, ustedes han escuchado hablar de las almas del purgatorio. Y han escuchado hablar de las ánimas del purgatorio. ¿Sí o no? Entonces hay personas que dicen, yo soy devoto de las ánimas del purgatorio. Y a las ánimas del purgatorio yo le prendo una vela, le pongo agua y cuando salgo de la casa les pongo una tarea. Ustedes me cuidan la casa y que no se me metan nadie. Y ustedes, si se me pierde una vaca, le digo a las ánimas del purgatorio, búsquenme la vaca. Por eso yo le rezo el rosario. ¿Me captan la idea? Bueno, hay algo que es doctrina de la iglesia y hay algo que no es doctrina de la iglesia. Hay algo que es superstición, brujería, hechicería, diabólico, y hay algo que es doctrina de la iglesia y que es cristiano. ¿Qué es cristiano? El cristiano es que el espíritu no muere, sigue viviendo. A ese espíritu que ese espíritu que no muere, que sigue viviendo, se le llama alma. ¿Y qué es alma? Alma significa que ese espíritu no está muerto, que sigue vivo. Cuando yo digo alma, significa no está muerto. Por eso digo alma. Es algo que está vivo. ¿Pero puedo ver lo que está vivo? No, porque es espíritu, no se puede ver. ¿Me captan? Ajá. Ahora, para distinguirnos de la brujería y la hechicería, los brujos hablan más no hablan de las almas casi, sino de las ánimas. Para no hablar el idioma de ellos. Puede ser lo mismo, pero yo lo que quiero es que ustedes me entiendan. Hablemos un idioma que no sea eso. Entonces dice las ánimas del purgatorio. Podemos decirlo, pero ¿por qué no decirlo como más cristiano, verdad? Porque ellos agarran ese término para ellos decir, es que las ánimas del purgatorio hay que ponerlas a trabajar. Yo les rezo los lunes yo les rezo. Y les prendo una vela, les pongo agua y les pongo comida y las pongo a trabajar. Eso es superstición, eso es brujería, hechicería, eso es diabólico, satánico, eso no es ni bíblico, ni cristiano, ni mucho menos. ¿Me captan la idea? Nosotros podemos orar por las almas del purgatorio, pero no podemos voy a decir que las ánimas me guarden las vacas mías. O que las ánimas me hagan devolver al marido que se me fue con la vecina. O que me cuiden la casa. Y le voy a poner yo le rezo el rosario y le pongo una vela encendida y un poco de agua para que tomen. No, hermanos, que no es así. Porque los espíritus de los justos, los espíritus de las personas que han muerto, no vuelven aquí. Pero es que hemos visto, yo en una casa, yo vi que un muerto después de cuánto tiempo hay en una casa asustan y ven a esa persona que está así, pero eso no es la persona. Así como todos tenemos un ángel de la guarda, un ángel bueno, que nos representa, que puede aparecerse como si fuéramos nosotros, también hay un ángel malo. Y cuando hay una persona mala que hizo maldad, ahí la pueden ver, pero no ven a la persona. Sino es el ángel malo que se hace pasar por esa persona. Y como el diablo es padre de toda mentira, pues engaña. Pero no podemos estar creyendo en eso. Pero ahí apagan la luz. Sí, eso es verdad, pero eso es el diablo. Espíritu del mal. Eso no es la persona. Ese no es el alma de la persona. Entonces debemos tener claro que existen espíritus malignos, diabólicos, satánicos. Pero existen las almas del purgatorio y de ese que estamos hablando. De las almas del purgatorio que usted puede orar por ellas, recen el Santo Rosario por ellas, hagan obras de caridad por ellas, perdonen a un enemigo por ellas. ¿Qué más? Celebren una misa, manden a hacer una misa por ellas. No, mejor celebrenla, vayan a la misa, vayan. Celebren la misa por ellas, hagan algo por ellas, pero ponerle agua
ponerles comida y ponerlas a cuidar la casa o al marido? ¿Me captan la diferencia entre la brujería, hechicería, algo diabólico y la doctrina de la iglesia? Las almas del purgatorio. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, Las almas, pongan cuidado. cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar Vi bajo el altar. ¿Qué vi bajo el altar? las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ya los habían enterrado, pero la doctrina protestante no está en la Biblia. Ya estaban muertos y lo habían enterrado. Y ellos dicen que muerto el perro se acabó la sarna. Que al morir el cuerpo muere también el alma. Pero aquí dice que no. Dice que habían muerto, pero ahora las almas estaban en el altar de Dios. ¿A quién le creo yo? El que le cree a Dios es creyente. Y el que le cree a un pastor es creyón. Que me refute cualquier protestante en el mundo. Que me tape la boca. Después que me maldiga, porque primero me van a maldecir. Pero después que me maldigan, venga, refúteme con la palabra de Dios. Vi las almas, repítalo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, Ya los habían enterrado, pero las almas estaban vivas. Siga. por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: Están vivas, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Para Él todos están vivos. Y clamaban, hablaban, decían: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ve que ellos no estaban en la tierra? Ya se habían ido. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué se le dieron? Entonces por eso decimos que hay santos. Porque se le dieron a esas almas que ya tienen vestiduras blancas, se le llaman santos. Sigue. Y se les dijo A ver, ¿qué se les dijo? que descansen todavía un poco de tiempo, ¿Por qué colocan en la lágrima que descanse en paz? Por lo que dice Apocalipsis. Se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, que descanse en paz. Pero están vivos. Sigue. hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos estaban muertos, pero estaban vivos. Muerto el cuerpo, pero viva el alma. Y en la tierra estaban sus hermanos, que todavía no había muerto el cuerpo. Y ya Dios les dio a ellos estos vestiduras blancas. Entonces la Biblia habla de lo que es las personas que han muerto. No se acaban, como dicen los protestantes, sino que está la opción de seguir viviendo en más allá, y a eso se le llama alma. Y tenemos que orar por los muertos y hacer sacrificio por los muertos. ¿Se dieron cuenta ya? ¿Para qué? Para que Dios le perdone sus. Pero, ¿y por qué celebramos la misa? O celebramos cualquier acto litúrgico o cualquier sacramento por los muertos. ¿Eso aparece en la Biblia? Sí. Solo que ustedes nunca lo han leído. Y está en la Biblia Reina Valera. ¿Por qué celebramos un sacramento, por ejemplo, el de la misa? Por los muertos. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. En la Biblia hay constancia que los apóstoles creían que podíamos hacer algo por los muertos. Y hacían algo por los muertos. Y ofrecían un sacramento por los muertos. A ver. Primera de Corintios de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Versículo 29. 15, versículo 29.
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿qué hacían por los muertos? Otra vez. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Según la Biblia dice que en el tiempo de los apóstoles ofrecían el sacramento del bautismo por los que habían muerto. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Sigue. Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque No, me leyó mal. Vuélvame a leer otra vez. si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues, Sí, léame otra vez bien. si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues, No. ¿por qué? Sí, otra vez, porque si no me pierde, me saca el contexto, me pierde todo. Va. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Ahora léalo completo desde el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? La gente se bautizaba por los muertos, como nosotros celebramos la misa por los muertos, o rezamos el rosario por los muertos. Hacían algo por los muertos. ¿Y qué significa bautizarse por los muertos? Ahí no dice que bautizaban a los muertos, cuidado, porque hay alguna persona que dice, el niño me nació muerto o se me murió. Y como un pastor protestante me dijo que no podía bautizar a un niño, se me murió. Ahora vengo, padre, para que me lo bautice. Pero ya está muerto. ¿Ves que la Biblia dice que los muertos se pueden bautizar? No, la Biblia no dice que los muertos se pueden bautizar, se bautizan los vivos. Se bautizaban por los muertos, eso es otra cosa. O sea, el evangelio estaba propagándose. Los cristianos iban a evangelizar y entonces encontraban personas llorando, como siempre, por los muertos. Se me murió mi mamá y se me murió y no se había convertido. ¿Y qué hacían los cristianos? Pues bueno, hagamos algo. ¿Usted quiere creer en Dios? ¿Cree en el Señor? ¿Acepta su mensaje? Sí. Pues bueno, esa persona murió sin creer en Dios. Ahora usted bautícese por su mamá que murió sin ser cristiana. Se bautizaba por los muertos. Ofrecía a Dios ese sacramento, esa acción de fe, ese acto de fe por los muertos. Entonces, sí podemos hacer algo por los muertos. ¿Por qué? Porque para Dios todos viven. Porque nosotros creemos que ellos están vivos. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos.